En 2013, una sola fábrica de Philip Morris en Richmond produjo 129.000 millones de cigarrillos en un año. Más de la mitad de todos los cigarrillos vendidos en Estados Unidos salieron de ese complejo de 1,6 millones de pies cuadrados, con máquinas capaces de escupir 20.000 cigarrillos por minuto. No era una fábrica para acompañar una marca. Era una máquina diseñada para alimentar una adicción nacional a escala industrial. En su punto más alto, Richmond no parecía una planta, parecía una fortaleza. 3 turnos, muelles saturados, remolques entrando y saliendo, almacenes automáticos, cintas que no dormían, montacargas cruzándose bajo luz artificial, y el rojo y blanco de Marlboro extendido por carreteras, gasolineras, supermercados y bares de todo el país. Philip Morris no estaba llenando estanterías, estaba ocupando el paisaje americano. Y lo peor es que cuando Richmond parecía invencible, el suelo ya estaba cediendo debajo. Para entonces, los estudios médicos llevaban décadas acumulándose, las demandas crecían, la política se cerraba sobre el tabaco, y el producto que había hecho rica a la empresa ya no podía esconderse para siempre detrás del mito del cowboy. El momento de mayor potencia de la máquina llegó cuando la historia ya había empezado a girar en su contra. Philip Morris no construyó Richmond como una planta más. Apostó ahí una parte decisiva de su poder. No dispersó del todo el riesgo, lo concentró. Puso escala, logística, empleo, prestigio industrial y una fracción central de su dominio en un solo cuerpo de acero y concreto. Si ese modelo seguía funcionando, la empresa seguía imprimiendo dinero. Si el mundo cambiaba demasiado rápido, el golpe no iba a ser local. ¿Cómo se llega a construir una máquina así para un producto que la propia historia ya había empezado a condenar? La respuesta no empieza en Richmond. Empieza mucho antes, en Londres, en un barrio duro, en un hombre que abrió una pequeña tabaquería en 1847, en una viuda que sostuvo el negocio cuando él murió demasiado pronto, en una marca que nació sin destino y terminó convertida en uno de los mitos masculinos más exitosos del siglo XX. Porque Marlboro no es solo la historia de una marca, es la historia de una mutación, de un pequeño negocio londinense convertido en imperio estadounidense, de un cigarrillo femenino convertido en el emblema visual de una masculinidad fabricada, de una compañía de tabaco convertida en un centro de poder corporativo, y al final, de una industria que supo ganar casi todo antes de empezar a perder lo único que nunca iba a poder controlar: el tiempo. Antes del cowboy, antes del rojo y blanco convertidos en paisaje, antes de Richmond como máquina central, antes de los tribunales, de los acuerdos, de los anuncios correctivos y de la vergüenza pública. Antes de todo eso, hubo un hombre, un barrio duro de Londres, una viuda y un negocio demasiado pequeño para parecer el comienzo de algo tan grande. Philip Morris no nació dentro de un imperio. Nació, según las fuentes históricas de la propia compañía, en Whitechapel, uno de los distritos más duros del East End de Londres, y abrió su tienda de tabaco en Bond Street en 1847. Visto desde hoy, el dato parece casi absurdo. El nombre, que terminaría asociado a una de las mayores máquinas de tabaco del planeta, empezó como una tienda pequeña, en una ciudad todavía cubierta de carbón, barro, caballos y humo. No con plantas gigantes ni con campañas globales, con un mostrador. Eso importa porque en las grandes marcas siempre existe la tentación de leer el origen, como si todo hubiera estado escrito desde el principio. No era el caso. Philip Morris no abrió una puerta sabiendo que detrás de ella estaba Marlboro, Richmond, la bolsa, los juicios federales o una marca capaz de dominar décadas enteras de cultura popular. Abrió un negocio, eso es todo. Y sin embargo, como tantas veces en la historia industrial, el tamaño del comienzo no tiene nada que ver con el tamaño de la herencia. Murió joven, demasiado joven para ver en qué terminaría su nombre. Tras su muerte, fue su esposa, Margaret Morris, quien sostuvo el negocio. Ese detalle no es decorativo. Cambia el tono entero del origen, porque la historia deja de ser la de un fundador victoriano y pasa a ser también la de una mujer que cargó con una empresa en una época que no estaba hecha para premiar ese tipo de resistencia. Si el negocio hubiese desaparecido allí,
la historia habría terminado como terminan miles. Una tienda, un dueño muerto, una viuda, una pérdida silenciosa. Pero no desapareció. La empresa siguió, creció, cambió de escala y con el tiempo cruzó el Atlántico. El movimiento hacia Estados Unidos fue mucho más que una expansión comercial. Fue un cambio de destino. Londres podía darle nombre y antigüedad. Estados Unidos le daría otra cosa: volumen, publicidad, cultura de masas, mercado nacional, violencia competitiva y una capacidad casi única para convertir un producto ordinario en símbolo. Ahí empieza el segundo nacimiento del negocio, no el del apellido, sino el de la lógica que terminaría creando Marlboro. Estados Unidos, de finales del 19 y principios del 20, era un territorio perfecto para una compañía de tabaco que supiera adaptarse. Crecían las ciudades, crecían los medios, crecían las marcas, crecían las formas de distribución. El cigarrillo pasaba de ser una costumbre de nicho a una mercancía moderna, industrial y repetible. En ese mundo, el tabaco dejaba de depender del mostrador y empezaba a depender de la escala. Pero incluso entonces, nada garantizaba que Philip Morris fuera a dominar. El mercado del tabaco era brutal. Las marcas nacían y morían. Los consumidores cambiaban. Los formatos se multiplicaban. La única forma de imponerse no era tener solo un buen producto, sino construir algo más peligroso: memoria de marca, hábito, repetición y distribución. En otras palabras, convertir una preferencia en rutina. Todavía faltaba mucho para Marlboro. Lo importante en esta etapa es entender que el negocio se mantuvo vivo, no porque el mundo estuviera esperando esa marca concreta, sino porque alguien siguió sosteniendo la estructura el tiempo suficiente para que otras personas, décadas después, encontraran la fórmula exacta del poder. Ahí entra la verdadera dureza del origen. No hubo grandeza inmediata, hubo continuidad. Y eso, en negocios, a veces vale más que el genio. Imaginar el Londres del primer Philip Morris ayuda a Sur a poner la historia en su lugar. No el Londres elegante de las postales, sino el de barrios apretados, trabajadores, mercancías, olor a caballos, hollín en las fachadas y humo metido en la ropa. Luego imaginar el negocio sobreviviendo a la muerte del fundador, cruzando océanos, aterrizando en un país con otra escala, otro apetito y otra brutalidad comercial. Las grandes compañías casi nunca empiezan siendo inevitables, empiezan siendo improbables. Lo que viene después tampoco fue una línea recta. El nombre sobrevivió, sí, pero todavía faltaba el golpe de suerte, de mercado y de propaganda que convierte una compañía tabaquera en una potencia cultural. Y cuando ese golpe llegó, no tomó primero la forma de un macho del oeste, ni de una montaña abierta al horizonte. Tomó la forma de algo mucho más débil, casi frágil, un cigarrillo pensado para mujeres. Ahí está una de las ironías más grandes de la historia de Marlboro. El símbolo más agresivamente masculino del siglo XX nació del intento de vender delicadeza. Cuando Marlboro apareció en 1924, no nació como una promesa de dureza, nació como lo contrario. Era una marca suave, filtrada, pensada para mujeres, en una época en la que la industria tabaquera estaba aprendiendo a ampliar su mercado femenino sin renunciar al aire de refinamiento. El propio archivo histórico sobre Marlboro recuerda esos primeros años como los de un cigarrillo extremadamente suave, mezclado con tabacos turcos y presentado con beauty tips, puntas de color marfil o rojo diseñadas, entre otras cosas, para disimular las marcas de lápiz labial. La frase publicitaria de aquellos años lo resume todo: mild as May. Suave como mayo, no hay vaqueros ahí, no hay desierto, no hay cuero ni polvo ni tatuajes ni amaneceres abiertos, hay suavidad, hay modales, hay elegancia afectada. Hay un producto que intenta entrar en el mercado no como gesto de peligro, sino como accesorio aceptable. Eso, mirado desde la Marlboro que dominaría el mundo después, parece casi una broma. Pero no lo era. Era una estrategia racional para su momento. La industria del tabaco llevaba años descubriendo que el crecimiento también podía venir del consumo femenino. Había mercado, había ansiedad social, había moda, había deseo de modernidad.
Había cigarrillos que intentaban presentarse menos como vicio y más como estilo. Marlboro entró ahí. El problema es que entrar no significaba ganar. La marca no tenía peso, no tenía un mito, no tenía una posición fuerte. En términos de negocio, existía, pero no mandaba. Era una de tantas opciones en un mercado feroz. La propia documentación histórica interna recuerda que su participación era minúscula. Marlboro estaba lejos de parecer el centro de algo grande. Y eso es crucial, porque la historia no funciona si la contamos como una marcha natural hacia el éxito. Marlboro no fue una bala de oro desde el primer día. Fue un producto débil que necesitó ser reinventado de una forma casi brutal. Durante años la marca quedó ahí, sin capacidad real de gobernar el mercado. Y entonces cambió el país, cambió la percepción del cigarrillo, cambió la relación entre salud, sabor y filtro. En los primeros años 50, el miedo sanitario empezó a alterar la industria. Los consumidores comenzaron a mirar con más atención los cigarrillos con filtro. El filtro, que antes podía parecer un signo de delicadeza o de feminización, empezó a venderse también como una respuesta al miedo. Eso abría una oportunidad enorme. Pero para aprovecharla, había que resolver un problema cultural. ¿Cómo vender un cigarrillo con filtro a hombres que asociaban el filtro con debilidad? Ese es el punto donde la historia de Marlboro deja de ser una historia de producto y se convierte en una historia de cirugía de identidad. Porque lo que Philip Morris necesitaba no era solo mejorar una mezcla, necesitaba reescribir el significado del cigarrillo. Y reescribir el significado de una marca es una operación mucho más profunda y mucho más cara que cambiar una receta. Antes de ese giro, Marlboro era casi un mal punto de partida. Tenía pasado, sí, pero un pasado que después hubo que borrar a golpes. No se podía convertir el cigarrillo femenino Mild as May en emblema viril sin romper algo. Y justo ahí aparece una de las reglas más crueles del gran marketing. Cuando una marca renace de verdad, suele hacerlo enterrando una versión anterior de sí misma. Lo interesante es que esa versión anterior no desapareció porque fuera ridícula. Desapareció porque el momento histórico dejó de necesitarla. El mercado del cigarrillo ya no estaba buscando solo estilo. Estaba buscando una forma de reconciliar el miedo con la costumbre. El filtro ofrecía una salida técnica y psicológica, pero solo si se quitaba del medio toda asociación con fragilidad. Eso es lo que vuelve este bloque tan importante. Antes del mito, Marlboro era debilidad comercial. Antes del cowboy, era una marca de nicho sin carácter propio. Antes de Richmond, era una caja más en una industria abarrotada. La violencia de lo que vino después solo se entiende si recordamos cuán poco inevitable parecía el éxito. Porque el hombre que salvaría la marca no empezó defendiendo un imperio. Empezó mirando un problema, un cigarrillo con filtro que los hombres no querían que pareciera femenino. Y a partir de ahí, diseñó una de las operaciones más eficaces de transformación simbólica en la historia de la publicidad. Leo Burnett no inventó Marlboro, pero hizo algo que a veces vale más que inventar. Entendió que tenía que dejar de ser. En 1954, Philip Morris decidió relanzar la marca para entrar de lleno al segmento de cigarrillos con filtro. El momento era perfecto y peligroso al mismo tiempo. El filtro crecía porque el miedo sanitario empezaba a moverse por la industria, pero seguía cargando con una connotación incómoda. Demasiados hombres lo veían como una concesión blanda, casi femenina. Burnett entendió que el problema no era químico, era teatral. Había que convertir el filtro en una prueba de masculinidad. Eso no se logró con una línea de texto ni con una promesa racional. Se logró destruyendo una identidad y levantando otra. El nuevo Marlboro salió con mezcla más fuerte, con una imagen más seca, con la famosa cajetilla rígida de tapa abatible y con un lenguaje visual mucho más agresivo. Burnett probó varios hombres, marineros, pilotos, trabajadores, figuras duras con tatuajes en la mano. Pero el personaje que terminó devorando a todos los demás fue el cowboy. No era un cowboy histórico, era mejor para el negocio. Era un cowboy limpio, filmable, silencioso, recortado contra un paisaje enorme, con el rostro endurecido por una vida
que la mayoría de los fumadores nunca llevaría. Eso fue lo que Burnett entendió antes que casi cualquiera. Marlboro no tenía que vender tabaco, tenía que vender transferencia simbólica. El comprador no adquiría solo nicotina, alquitrán o sabor. Compraba una distancia entre sí mismo y la oficina, entre sí mismo y la ciudad, entre sí mismo y la sensación de estar domesticado. Compraba una ficción de dureza. La campaña fue devastadoramente eficaz. Los archivos internos de la propia historia de Marlboro registran el salto de apenas 18 millones de cigarrillos vendidos en 1954 a 6.000 millones en 1955 y más de 20.000 millones en 1957. En otras palabras, el relanzamiento no mejoró una marca, la resucitó. Hizo en pocos años lo que décadas de existencia tibia no habían logrado. Aquí aparece otra figura importante, aunque con un lugar distinto en la historia: Darrell Winfield, uno de los rostros más conocidos del Marlboro Man en la era posterior. Él no creó la campaña, pero ayudó a fijar la cara exacta del mito. Eso también importa. Los imperios visuales no viven solo de ideas, viven de cuerpos concretos, de mandíbulas concretas, de miradas concretas, de hombres que terminan prestando su imagen para que una empresa transforme un hábito en destino. La genialidad de Burnett fue casi obscena por su sencillez. Tomó una debilidad cultural, el filtro como signo de blandura, y la dio vuelta hasta convertirla en una seña de hombría. Tomó una marca femenina y la vistió con el lenguaje más masculino disponible. Tomó un producto industrial y le dio un horizonte. Desde entonces, el cowboy no vendía solo cigarrillos, vendía un país imaginario, Marlboro Country. Ese giro hizo algo más que salvar a la marca. Cambió la lógica entera de Philip Morris. A partir de ahí ya no estaba compitiendo solo en sabor, precio o distribución. Estaba compitiendo en territorio mitológico. Y una vez que una marca entra ahí, deja de jugar a la misma escala que las demás. Lo más fuerte es que el mito no necesitaba ser verdadero para ser poderoso. De hecho, funcionaba mejor cuanto menos real era. La mayoría de los hombres que compraban Marlboro no montaban caballos, no dormían a la intemperie, no arreaban ganado ni vivían mirando montañas desde una silla. Pero durante unos segundos, al sacar el cigarrillo, podían tocar esa fantasía. Eso bastaba. Burnett entendió que el tabaco podía vivir dentro de una historia sobre libertad, aunque la nicotina hiciera exactamente lo contrario. A partir de ese momento, Philip Morris ya no tuvo una marca más. Tuvo un motor, un emblema, un producto al que se le podía construir encima una nación imaginaria. Y cuando una empresa consigue eso, el crecimiento deja de ser solo una cuestión de fábricas. Se convierte en una cuestión de repetición cultural. El mismo rojo, la misma cajetilla, el mismo hombre, la misma promesa. Marlboro había encontrado la forma de convertirse en la versión fumable de una identidad. Lo que venía después ya no sería solo crecimiento, sería conquista. Después del relanzamiento, Marlboro dejó de moverse como una marca y empezó a expandirse como un clima. La campaña del cowboy no fue un éxito publicitario en el sentido pequeño del término. No fue un anuncio recordado. Fue una estructura mental repetida durante años hasta hacerse casi natural. A mediados de los 60, con la llegada de Marlboro Country, la marca ya no vendía un hombre aislado, sino un territorio completo. Cielo abierto, polvo, caballos, trabajo duro, distancia de la ciudad y una idea de libertad sin conversación. Esa fue la gran jugada. Mientras otros competían por atributos, Marlboro ocupó una emoción. Y las emociones, cuando se fijan bien, son más difíciles de desplazar que un precio o una fórmula. La marca no necesitaba convencer a cada consumidor de que su tabaco era objetivamente superior. Necesitaba convencerlo de que fumar Marlboro lo colocaba dentro de una narrativa más grande que su propia vida cotidiana. Eso explica por qué el crecimiento fue tan brutal. La documentación histórica de la marca señala que en 1972, Marlboro ya se había convertido en el cigarrillo más vendido del mundo, y en 1975 en el número 1 de Estados Unidos. No era solo cuota, era hegemonía simbólica.
El paquete rojo y blanco empezó a funcionar casi sin presentación. Bastaba verlo. Y mientras la marca conquistaba pantallas, revistas, vallas y hábitos, la empresa detrás se volvía más ambiciosa. Philip Morris entendió muy pronto que una marca ganadora podía financiar mucho más que una línea de tabaco. La expansión corporativa de los 70 y los 80, Miller Brewing, General Foods, Kraft, no fue un desvío menor. Fue la prueba de que Marlboro generaba suficiente caja como para empujar a la compañía más allá del cigarrillo. El humo ya estaba financiando un tipo de poder mucho más amplio. Pero ese crecimiento no debe contarse como una abstracción bursátil, debe verse como una invasión de la vida cotidiana. Máquinas expendedoras, estancos, supermercados, carteles en carretera, patrocinios, paquetes en barras y cajones, olor a tabaco en oficinas, restaurantes, salas de espera, autos, moteles, aeropuertos. Durante años, Marlboro no fue solo una compra. Fue parte del fondo visual y físico de la vida norteamericana, y luego de la vida global. Lo decisivo es que esa expansión se apoyó en una contradicción extraordinaria. Cuanto más crecía la evidencia médica contra el cigarrillo, más afinaba Philip Morris su capacidad para vender no el producto, sino la escena. La marca se volvió tan fuerte porque aprendió a separarse de la conversación más peligrosa. No te mostraba pulmones, no te mostraba nicotina, no te mostraba adicción, te mostraba un hombre solo bajo un cielo enorme. Y durante años, eso fue suficiente. En esta etapa, la historia de Marlboro se parece menos a la de un fabricante de tabaco y más a la de un imperio iconográfico. Hay marcas que se reconocen. Marlboro se impuso. Su paquete, su color, su lenguaje y su cowboy construyeron una identidad tan dominante que incluso quienes nunca fumaron sabían exactamente qué tipo de hombre estaba prometiendo. La fuerza del mito tuvo otra consecuencia. Permitió que la compañía se acostumbrara a pensar en grande. No grande como consigna, grande como escala física. Una empresa que aprende a dominar el mercado con esa seguridad termina pidiendo una planta acorde a su ambición. Y ahí Richmond empieza a convertirse en algo más que una ciudad industrial de Virginia. Empieza a convertirse en una pieza central del imperio. Antes de que el nombre de Richmond quedara unido a una sola planta gigantesca, Philip Morris ya había elegido la ciudad como centro de manufactura en 1929. Esa decisión venía de mucho antes del apogeo de Marlboro, pero la marca terminaría llenando ese espacio histórico con un nuevo significado. Lo que empezó como una apuesta por calidad y fabricación, acabó siendo el lugar donde el mito se volvió volumen. Es importante detenerse aquí, un segundo. El cowboy vendía horizonte, la compañía construía infraestructura, el anuncio ofrecía silencio, naturaleza y autonomía. La realidad del negocio era ruido mecánico, turnos, inspecciones, remolques, capital intensivo y producción continua. Esa distancia entre lo que la marca decía y lo que la empresa hacía no fue un defecto, fue precisamente la fuente de su potencia. Marlboro ya había tomado el mundo. Faltaba mostrar cómo ese dominio se volvía concreto, no en un póster, en una planta que parecía demasiado grande incluso para el producto que estaba destinada a fabricar. En 1973, el nuevo Richmond Manufacturing Center produjo sus primeros cigarrillos. La ciudad no era un lugar elegido al azar. Philip Morris había fijado allí su centro manufacturero décadas antes, en 1929. Pero el Richmond moderno, el que importa para esta historia, es el de la escala casi obscena, el de la instalación pensada no para acompañar el éxito de Marlboro, sino para materializarlo. Hay fábricas que producen. Richmond parecía demostrar que Philip Morris no estaba administrando una marca exitosa, sino una infraestructura de dominio. Años después, la planta sería descrita como una instalación de 1,6 millones de pies cuadrados. En 2013 produjo 129,000 millones de cigarrillos, ligeramente más de la mitad de todos los vendidos en Estados Unidos ese año. Las máquinas podían fabricar 20,000 cigarrillos por minuto. El número no impresiona solo por su tamaño, impresiona porque traduce una fantasía publicitaria en un ritmo industrial despiadado. Imagina la escena: camiones entrando por la autopista, tabaco tratado y acondicionado,
bobinas, cartón, acetato, filtros, líneas cerradas donde el cigarrillo deja de parecer una elección personal y se revela como una unidad repetible. Sistemas automáticos, montacargas, palés envueltos, muelles de carga, controles mínimos sobre peso, densidad, combustión y apariencia. El cowboy no existe aquí. Aquí existe una coreografía de fábrica que convierte una adicción en producto uniforme. Y sin embargo, Richmond nunca fue solo metal. Fue empleo, orgullo local y dependencia. Miles de personas vivieron directa o indirectamente alrededor de ese ecosistema. Para una ciudad industrial, una planta así no es solo una propiedad de la empresa. Es salario, impuestos, tráfico, restaurantes, contratistas, horarios, conversación, identidad. Cuando una corporación concentra tanto en un solo sitio, no solo organiza su producción, organiza el pulso de una comunidad. Eso es lo que vuelve la historia más dura. Porque Richmond no fue una planta armada para fabricar algo inocente. Fue una máquina de excelencia puesta al servicio del producto más controvertido de la economía de consumo moderna. Y cuanto mejor funcionaba la planta, más evidente se hacía la contradicción. Todo en ella hablaba de disciplina, innovación, control y precisión. Todo en el producto al que servía empezaba a hablar de enfermedad, litigio y restricción. Aún así, durante mucho tiempo, la contradicción no debilitó el negocio, lo reforzó. Philip Morris se volvió extraordinariamente buena gestionando esa doble realidad. Hacia afuera, Marlboro seguía vendiendo la imagen limpia del hombre solo. Hacia adentro, Richmond demostraba que la marca ya operaba a nivel de guerra industrial. La eficiencia no cancelaba la culpa, la hacía rentable. El tamaño de la planta también tuvo un efecto psicológico dentro de la compañía. Una infraestructura así cambia la manera en que una empresa piensa su futuro. Una vez que tienes una instalación capaz de absorber volúmenes inmensos, la tentación es concentrar más, hacerla indispensable, convertirla en el corazón operativo de todo. Esa lógica parece brillante cuando el mercado crece o al menos se sostiene. Se vuelve peligrosa cuando el mundo empieza a moverse en contra del producto. Durante años, a pesar de las alertas sanitarias, las restricciones publicitarias y la presión creciente, Marlboro seguía dominando. Richmond podía parecer no un riesgo, sino una victoria lógica. Una sola planta enorme, afinada, moderna, capaz de producir con una consistencia casi militar. El tipo de activo que hace que una compañía se sienta invulnerable. Pero esa sensación de invulnerabilidad tiene un precio. Cuanto más perfecta se vuelve una máquina, más difícil es imaginar la vida sin ella. Y cuando la empresa deja de preguntarse si debería depender tanto de una sola instalación, la decisión estratégica ya no es técnica, es cultural. Philip Morris no solo fabricaba en Richmond. Empezaba a pensar como si Richmond fuera inevitable. Eso sería decisivo después, porque cuando el tabaco dejó de ser un problema manejable de reputación y se convirtió en una crisis legal, política y moral a gran escala, la empresa ya tenía demasiado concentrado en una lógica construida para otro siglo. La grandeza industrial de Richmond no fue un error, fue un triunfo. El problema fue que estaba diseñado para durar más que la inocencia del producto que salía de sus líneas. Hubo un momento en que Philip Morris parecía intocable, no solo por Marlboro, por todo lo que Marlboro financiaba. La empresa no se limitó a vender cigarrillos, compró compañías, amplió su radio de poder, salió del tabaco sin salir realmente del tabaco. Miller Brewing, General Foods, Kraft. Durante un tiempo, el mensaje era claro. El negocio del humo había generado suficiente dinero como para convertir a la compañía en algo más grande que una tabacalera. Esa fase importa porque cambia el tamaño del personaje. A partir de ahí, la historia ya no es la de una empresa incómoda pero rentable. Es la de una corporación convencida de que su marca central puede cargar con todo. Y durante años parecía tener razón. Marlboro seguía siendo una máquina de caja. Richmond seguía funcionando. La marca seguía ocupando un lugar casi natural en la cultura popular. Incluso cuando la televisión y la radio cerraron la puerta a la publicidad de cigarrillos en 1971, la iconografía ya era tan fuerte
que el mito no necesitaba presentarse desde cero. La marca había aprendido a vivir en la memoria. Pero la acumulación de poder tuvo una consecuencia peligrosa. Alimentó una confianza excesiva en la capacidad de la compañía para controlar el relato, y el relato del tabaco llevaba décadas sostenido sobre una mezcla de ambigüedad, negación y gestión cuidadosa del daño. Mientras el producto siguiera siendo masivo y rentable, esa estrategia parecía soportable. Lo que Philip Morris no podía controlar era que la discusión dejara de ser cultural y pasara a ser judicial. Antes de llegar a los tribunales, hubo otra fase de endurecimiento. La evidencia médica ya no retrocedía. El cigarrillo había pasado de ser costumbre pública a convertirse en el centro de una pelea por salud, adicción, juventud y responsabilidad corporativa. Para una marca como Marlboro, la presión era especialmente intensa. Cuanto más reconocible era, más útil resultaba como blanco. El cowboy, que durante años había parecido invencible, empezaba a cargar con algo distinto: el peso de una época completa. Y aún así, la empresa siguió avanzando. Esa es una de las partes más frías de la historia. No hay aquí un momento de arrepentimiento corporativo que lo cambie todo. Hay adaptación, hay abogado, hay estrategia, hay capacidad de absorber el golpe y seguir. Philip Morris se volvió experta en resistir. Por eso la caída no puede contarse como caída limpia. Era demasiado grande para desplomarse de un solo golpe. Marlboro, además, tenía otra ventaja brutal. No era solo tabaco, era identidad. Y las identidades son más resistentes que las objeciones racionales. Un consumidor podía escuchar advertencias, ver restricciones, leer titulares, y aún así seguir reconociendo en la cajetilla una parte de sí mismo o de la imagen que quería proyectar. Ese es el verdadero poder de un gran producto adictivo, cuando además se fusiona con una estética. No depende solo de la química, depende de la repetición emocional. Pero la historia ya venía cargando demasiada tensión. Una compañía que había construido una de las máquinas industriales más eficaces del país, que había transformado un cigarrillo débil en un emblema global y que había usado ese flujo para ampliar su poder corporativo, estaba a punto de entrar en la fase en que el Estado y los tribunales dejarían de tratar al tabaco como un negocio polémico y empezarían a tratarlo como una estructura sistemática de engaño. Esa transición es clave, porque cambia la naturaleza del conflicto. Antes, el problema era reputacional y cultural. Después, pasa a ser documental, jurídico y público. Y cuando un imperio sustentado durante décadas en una ficción de libertad entra en un escenario donde lo obligan a hablar con la voz seca de un expediente judicial, la humillación ya no es simbólica, se vuelve histórica. Marlboro podía dominar el mercado, Richmond podía seguir produciendo, la caja seguía entrando. Pero la era en la que Philip Morris parecía simplemente más lista que todos los demás estaba terminando. Lo siguiente no sería una competencia de marcas, sería una ofensiva contra la legitimidad de toda la industria. El golpe no llegó de una sola vez, pero cuando llegó de verdad, cambió el tono de toda la historia. En 1998, el Master Settlement Agreement obligó a los mayores fabricantes de tabaco de Estados Unidos a aceptar restricciones profundas y pagos masivos a los estados. No liquidó la industria, no apagó Richmond, no borró Marlboro de las tiendas, pero dejó una señal clara: el tabaco ya no podía seguir negociando con la realidad, como si la realidad fuera un problema de marketing. La segunda herida fue todavía peor para el orgullo corporativo. En 2006, la jueza Gladys Kessler concluyó en el caso federal RICO que varias compañías tabacaleras, incluida Philip Morris USA, habían violado durante décadas la ley contra el crimen organizado mediante un esquema prolongado para defraudar al público. La frase cambia la escala del problema. Ya no era producto discutido, ni industria controvertida, ni hábitos privados. Era fraude sostenido. Era una arquitectura de engaño descrita desde la lógica del racketeering. Eso importó no solo por las sanciones, sino por la ruptura simbólica. Durante años, la industria había vivido en la distancia entre lo que sabía y lo que decía. El juicio acortó esa distancia hasta volverla insoportable.
Las restricciones siguieron, y las corrective statements, validadas después por los tribunales, obligaron a las compañías a publicar mensajes de rectificación sobre los daños del tabaquismo, la adicción, la manipulación del diseño de los cigarrillos y los efectos del humo ajeno. En otras palabras, el aparato que durante décadas había pulido mensajes para seducir consumidores, quedó obligado a difundir mensajes que reconocían, en lenguaje llano, parte de aquello que había combatido o minimizado. La humillación era histórica. Una cosa es que una empresa pague, otra muy distinta es que deba corregirse públicamente. Y en una marca como Marlboro, construida sobre control visual y coherencia simbólica, esa obligación tenía un peso extra. No destruía el negocio, pero agujereaba la armadura. Aún así, lo más inquietante fue la capacidad de resistencia. Richmond siguió, la participación de mercado siguió. Marlboro seguía siendo Marlboro. Esa es la clase de detalle que vuelve esta historia menos limpia que una simple tragedia. La verdad salió a la superficie, el Estado avanzó, la industria perdió terreno moral, y sin embargo la máquina siguió operando. Había demasiada infraestructura, demasiado hábito y demasiado dinero para que todo se apagara de golpe. El costo humano y cultural, sin embargo, ya no podía disimularse tan bien. Trabajadores, ciudades, inversores y consumidores quedaron atrapados en una situación extraña. Muchos dependían de un negocio cuyo prestigio social se erosionaba más rápido que su capacidad de generar caja. La planta de Richmond no dejó de ser motivo de empleo y orgullo local, pero pasó a existir bajo una luz mucho más cruda. Ya no era solo una proeza industrial, era la fábrica central de una industria condenada a defenderse casi permanentemente. Eso cambia cómo se mira el paisaje. La autopista deja de ser simple logística y se vuelve una ruta de salida para un producto cada vez más sitiado. Los anuncios dejan de ser paisaje normal y empiezan a cargar un cinismo nuevo. La cajetilla sigue siendo reconocible, pero la marca ya no puede fingir que no sabe qué significa. El relato heroico del cowboy sigue ahí, solo que ahora vive al lado de sentencias, expedientes y campañas correctivas. Si esta fuera una historia de derrumbe puro, aquí terminaría todo. Pero Marlboro no funciona así. No se hunde, se adapta, pierde legitimidad, no volumen de golpe, pierde terreno moral, no músculo operativo. Y justo ahí aparece la parte más peligrosa del siguiente movimiento estratégico. Cuando una industria ya está acorralada, sus decisiones de concentración dejan de ser una apuesta arrogante y empiezan a parecer una defensa desesperadamente racional. La pregunta ya no era cómo volver inocente al cigarrillo. Eso se había acabado. La pregunta era cómo exprimir, proteger y administrar un negocio gigantesco en su fase de desgaste prolongado. Y para responder a esa pregunta, la compañía estaba dispuesta a hacer algo aún más arriesgado: cerrar opciones y concentrar todavía más el corazón productivo en Richmond. En 2008, la escisión separó a Philip Morris International de Altria. A simple vista, podía parecer una reordenación financiera. En realidad, también reordenaba el mapa simbólico de Marlboro. Fuera de Estados Unidos, la marca quedaba dentro de una compañía global que con los años acabaría hablando cada vez más de un futuro smoke-free. Dentro de Estados Unidos, el negocio seguía en manos de Philip Morris USA, bajo Altria. Una sola marca, dos geografías corporativas, dos ritmos de adaptación, y en el centro físico del negocio estadounidense, Richmond. Esa misma época empujó otra decisión más brutal: el cierre gradual de otras instalaciones y la consolidación de la manufactura de cigarrillos en Richmond. Visto desde fuera, la lógica era clara. Si el mercado doméstico se contraía, si la presión regulatoria crecía y si la escala seguía siendo decisiva para sostener márgenes, tenía sentido concentrar. Pero sentido no significa seguridad. Concentrar una industria en declive dentro de una sola planta gigantesca convertía a Richmond en algo más que un activo estratégico. La convertía en la última gran apuesta. Y ahí está una de las ideas más duras de toda esta historia. Philip Morris no respondió al desgaste del cigarrillo desarmando su máquina. Respondió afinándola, haciendo a Richmond más central, más indispensable, más eficiente.
casi como si la solución ante un mercado que retrocedía fuera construir una perfección operativa aún mayor. Es fácil entender la lógica en una hoja de cálculo. Menos plantas, menos redundancia, más volumen por instalación, mejor control, más productividad por trabajador y por línea. Pero contado como historia humana, el movimiento tiene otra textura. Significa comunidades enteras que pierden su vínculo directo con la producción, mientras una sola ciudad concentra el peso del pasado y del futuro de la compañía. Significa trabajadores que saben que el negocio ya no vive su expansión, sino su administración inteligente del declive. Significa ejecutar con la máxima precisión una industria cuya legitimidad social ya está rota. En ese periodo, el lenguaje corporativo también empieza a cambiar. Ya no basta con defender el cigarrillo. Hay que hablar de alternativas, de riesgo reducido, de transformación, de nuevos productos. La palabra futuro empieza a usarse de otra forma. Pero la paradoja es que ese futuro no puede financiarse sin el pasado. El combustible para la transición sigue saliendo, en gran parte, de la máquina de combustibles. Y dentro de Estados Unidos, Marlboro sigue siendo el núcleo. Por eso Richmond se vuelve un símbolo perfecto del último acto. Desde lejos puede parecer una maravilla industrial. Y lo es. Desde más cerca parece otra cosa. Una máquina extraordinaria, construida para mantener vivo el mejor negocio posible dentro de una mala historia. Una planta cuyo éxito operativo no resuelve el problema moral del producto. Solo lo vuelve administrable por más tiempo. La concentración también cambia la fragilidad. Cuando una compañía pone tanto en un solo sitio, aumenta no solo la eficiencia, sino la exposición. Fallar ya no sería un problema local, sería sistémico. Y sin embargo, la empresa aceptó ese riesgo. Eso revela hasta qué punto entendía el negocio en esta fase. No como expansión infinita, sino como extracción disciplinada de valor en un entorno hostil. En las grandes epopeyas industriales, el momento más frío no siempre llega en el ascenso ni en el derrumbe. A veces llega cuando una empresa ha entendido perfectamente que su mundo está terminando y aún así decide no retirarse, sino administrar el final con una precisión todavía más grande. Eso fue Richmond después de la gran concentración. No la fábrica triunfal de una industria joven, sino la fortaleza exacta de una industria que se niega a morir de manera desordenada. Quedaba todavía el último giro, ver cómo esa fortaleza seguía funcionando, mientras alrededor cambiaba el lenguaje, la regulación, la cultura y hasta la promesa oficial del propio sector. Esa es la parte que vuelve a Marlboro tan difícil de enterrar. La historia ya había cambiado. La fábrica seguía ahí. Hoy la contradicción ya no se puede esconder detrás del cowboy. La propia industria habla de alternativas sin humo, de transformación, de portafolios nuevos y de un mañana distinto al que la hizo rica. Philip Morris International lleva años presentando su futuro alrededor de productos smoke-free, con IQOS como emblema. Altria, por su parte, sigue dependiendo en gran medida del negocio combustible dentro de Estados Unidos, aunque en sus informes también hable de ampliar categorías nuevas. Y mientras ese lenguaje de transición se multiplica, la instalación de Richmond continúa ahí, todavía operada por Philip Morris USA, todavía ligada al corazón físico del cigarrillo. Ese es el final real de la historia, no una ruina, no una fábrica vacía convertida en oficinas, no una marca extinguida, algo más incómodo, una máquina que sigue viva mientras el mundo que la hizo posible se desarma poco a poco. Marlboro no desapareció, tampoco perdió del todo su fuerza. Sigue siendo una de las marcas de cigarrillos más reconocibles del planeta, pero ya no ocupa el mismo lugar moral, político ni cultural que ocupó cuando el cowboy dominaba el horizonte. Y eso obliga a releer todo lo anterior sin romanticismo. Philip Morris abrió una tienda y murió sin ver el imperio. Margaret sostuvo el negocio cuando aún podía desaparecer sin dejar rastro. Marlboro nació débil. Leo Burnett la reescribió como una fantasía masculina devastadoramente eficaz. Richmond convirtió ese mito en miles de millones de unidades. Los tribunales obligaron a la industria a reconocer parte de lo que había negado. Y la compañía respondió no desmontando la máquina, sino volviéndola todavía más fría.
Ahí está la dureza real de esta historia. Marlboro sobrevivió. Richmond sobrevivió. La caja sobrevivió. Lo que no sobrevivió fue la vieja legitimidad del negocio. El cowboy ya no manda solo en un mundo que vio archivos, sentencias, datos médicos y anuncios correctivos. La marca sigue en pie, sí, pero el mito ya no puede limpiarla. Por eso esta no es una historia de caída, es una historia de persistencia bajo condena. No de una ruina, sino de una máquina que sigue funcionando mientras su justificación histórica se agota. Así queda la pregunta final. Cuando una compañía construye la máquina más eficiente posible para un producto que el mundo ya no quiere absolver, ¿qué sobrevive realmente? ¿La marca, la fábrica, la costumbre, la adicción o solo la capacidad de una corporación para administrar con frialdad el largo desgaste de su propio reino? Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y entra a los otros videos, porque aquí vas a encontrar muchas más historias como esta.